Gracias. Muy bien. Hoy vamos a ver el tercer tema. El tercer tema de la serie Somos la última generación previo a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se alegra usted por eso? Por una parte nos alegra, pero por otra parte también preocupa, ¿verdad? Porque obviamente vamos a pasar algunas tribulaciones, pero lo importante de esto es que cuando todo eso pase, estaremos con el Señor por la eternidad. Hoy vamos a ver el tema, nosotros somos la última generación porque estamos en el periodo post-renacimiento de Israel. Estamos en el periodo post-renacimiento de Israel. Por eso es que somos la última generación. ¿Sí? Si usted no está convencido de que somos la última generación antes de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, hoy le voy a dar algunos otros argumentos para que se asegure de ello. Así es que vamos a proceder a desarrollar el tema. Nuestra cita bíblica base el día de hoy es Mateo 24 del 32 al 34, aunque la mayor parte la vamos a desarrollar en la profecía del profeta Ezequiel, capítulo 37. Pero vamos a leer Mateo 24. Mateo 24, 32 y 34. El Señor dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. El propósito de este tema el día de hoy, hermanos, es que aprendamos que nosotros somos parte de la generación que está viendo o que estamos viviendo en el tiempo posterior al renacimiento del Estado de Israel o de Israel como nación. Por eso es que nosotros somos la última generación. Hermanos, el Señor nos hizo vivir en una generación posterior al nacimiento de Israel como nación, porque a Él le interesaba que después de dejar escrito en su palabra los acontecimientos a suceder próximos a su venida, una generación diera fidelidad de ello. Y nosotros somos esa generación. Hoy nosotros podemos dar testimonio de que Israel volvió a nacer como un estado, como una nación. Esto no se había dado desde el año 70 después de Cristo. Es decir, después del año 70 después de Cristo, Israel desapareció como nación y volvió a nacer en el año de 1948. Y hoy entonces nosotros somos testigos del cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces nosotros somos esa generación a quienes el Señor nos ha levantado para poder testificar del cumplimiento de la profecía que dio nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 24, 32 al 34, y también la profecía que le dio a Ezequiel, capítulo 37. Entonces, nosotros somos esa generación que podemos constatar que nuestro Dios, por asuntos de la desobediencia del pueblo de Israel,
y especialmente de Judá. Él los dispersó a lo largo del mundo y luego los trajo al lugar donde los tiene hoy. Ahí, en parte de la tierra que él le dio a Abraham como herencia. Entonces, decía que somos esa generación. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué somos la última generación? ¿Verdad? Siempre hago la pregunta porque algunos de ustedes pueden decir, hermano César, no me convence todavía. Bueno, entonces yo le voy a decir, somos la última generación porque estamos viviendo en el periodo en el que los huesos secos ya tienen carne, tendones y piel. En que los huesos secos ya tienen carne, tendones y piel. Y ahí quiero que nos vayamos, por favor, a Ezequiel 37, porque ahí vamos a ver cómo el Señor anuncia el renacimiento, el resurgimiento de Israel como nación. Israel es la higuera, y por eso fue que leí Mateo 24. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice, ¿verdad? Que cuando veamos reverdecer la higuera, cuando ya la higuera tiene hojas, entonces eso enseña que el verano está cerca. Israel, cuando el Señor habla de higuera, proféticamente está hablando de la nación de Israel. Entonces, hoy vamos a ver Ezequiel 37. Ezequiel 37, y vamos a leer en este libro. Solo pregunto, los aires tienen la temperatura porque se siente demasiado calor? Y ya saben que yo ya soy capitalino, ¿verdad? Entonces, son bromas. Sí, se siente demasiado calor. Yo creo que hay que ver cómo están los aires. Lo de capitalino es una broma. Yo sigo siendo de Puerto Barrios, de Hueso Colorado. Muy bien. Entonces, aquí entonces vamos a ver a través de esta profecía de Ezequiel que el Señor profetizó el renacimiento y el resurgimiento de Israel como nación. ¿Sí? Y entonces, vamos a leer de los versículos, vamos a leer versículos 7 y 8 en este momento, aunque después vamos a estar viendo el resto, 7 y 8. Dice así, Ezequiel 37 y 8, refiriéndose a la higuera que hemos leído en Mateo 24. Dice así, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí que tendones sobre ellos. Y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Muy bien. ¿Cuál es el contexto de esto? Sucede que el Señor viene y le dice a Ezequiel, le da una visión, se lo lleva a un cementerio en la visión, y en el cementerio hay muchos huesos muy secos en gran manera, dice Ezequiel, y el Señor cuando lo tiene ahí le dice, Ezequiel, mira, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirá esta gente? Y Ezequiel le contesta, tú sabes, Señor. Entonces le dice, profetiza sobre esos huesos, ¿sí? Profetiza sobre esos huesos. Y entonces después dice, profetiza sobre esos huesos para que yo haga subir carne sobre ellos y piel también. Y después ponga espíritu para que ellos vivan. ¿Sí? Estoy parafraseando. Entonces viene Ezequiel y hace lo que el Señor le dice en la visión. Pues esto que Ezequiel va a hacer es una profecía sobre lo que iba a acontecer por estos años en que los huesos secos, una nación que ya estaba extinta por completo, que no se tenía memoria de ella, resurge de entre los huesos. Y entonces el Señor le dice a Ezequiel que profetice. Entonces nosotros estamos viviendo, hermanos, en el tiempo profético en el que los huesos secos ya tienen carne, tendón y piel. ¿Por qué? Porque la profecía de Ezequiel se da en dos partes. Él da dos profecías. La primera es que profetice sobre ellos y a los huesos le salen carne, le sale piel y le salen tendones. Y la segunda vez que profetiza, les da vida. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viviendo en el periodo en el que los huesos solamente tienen carne, piel y tendones.
explico esto. Hermanos, cuando nosotros vemos el cumplimiento de esta profecía, vemos que tal cual el Señor se lo dio a Ezequiel, los huesos primero recibieron la orden de vivir. Es decir, en la primera profecía viene Ezequiel, se levanta y profetiza para que los huesos empiecen a cobrar vida. Obviamente, para cobrar vida tenían que llenarse primero de carne, tendones y piel. Y entonces viene Ezequiel y profetiza. Y nosotros ahorita estamos viviendo en el tiempo en que los huesos recibieron la orden de vivir. Ahí en Ezequiel 37:4 dice, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Entonces, nosotros estamos viviendo el cumplimiento de la profecía de Ezequiel, donde los huesos secos de Israel recibieron la orden de ser restaurados. Y ahorita me voy a ir un poquito atrás antes de que la nación de Israel fuera restaurada. Porque ahí dice, cuando Ezequiel dice en el 7, profeticé pues como me fue mandado, y vea cómo dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con hueso. Entonces se dieron tres eventos. Primero, un ruido, un temblor, y después se juntaron los huesos. ¿Sí? Entonces, proféticamente, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el restablecimiento del pueblo de Israel se iba a dar en varias fases, en tres fases. ¿Sí? ¿Cuáles fueron esas fases? La primera, la iniciativa de Theodor Herzl. Theodor Herzl es un famoso judío porque a finales del siglo XIX ellos tomaron la iniciativa de buscar apoyo internacional para lograr una patria judía en Palestina. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo Theodor Herzl? Porque, hermanos, los pobres judíos, a donde ellos iban, ahí eran perseguidos, eran asesinados. Es decir, si se iban a Alemania, ahí eran perseguidos. Si se iban a España, también. A donde quiera que fueran los judíos, eran perseguidos. Y digo judíos porque ellos fueron los últimos que fueron dispersados hacia todas las naciones. Las 12 tribus ya habían sido dispersadas muchos años antes. Entonces, viene Theodor Herzl y dice, mi pueblo sufre demasiado y a donde quiera que van, los persiguen. Entonces, el único lugar donde ellos pueden vivir es en el lugar que Dios le entregó a Abraham, que es ahí donde están ahorita, en parte, ¿verdad? Porque el territorio que el Señor le dio a Abraham era un territorio vasto. Entonces, Theodor Herzl empieza a buscar ayuda internacional para promover la ayuda para formar el Estado de Israel. Y en 1897 se llevó a cabo el primer Congreso Sionista en donde se proclamó la decisión de establecer una patria para el pueblo judío. Es decir, Eretz Israel, la tierra de Israel. Entonces, aquí vemos cómo se genera el primer ruido. ¿Sí? Todo estaba tranquilo. ¿Sí? Las naciones estaban tranquilas, no existía Israel, pero viene Theodor Herzl y levanta la voz y dice, Israel tiene que existir como nación, porque no hay otro lugar donde el pueblo pueda existir sin ser perseguido que ahí donde el Señor los había sentado. ¿Sí? Entonces se da la famosa reunión donde se proclamó la decisión de establecer una patria. ¿Sí? Ese fue el ruido. Después se dio la declaración de Balfour en 1917. Ese es el otro movimiento que se dio. Es decir, la declaración de Balfour era un documento que afirmaba que el gobierno británico veía favorable el establecimiento de la patria judía en el lugar que ocupaba Palestina. Es decir, después de que por muchos años el Imperio Otomano tenía control sobre esa zona, el Imperio Británico, o sea, Inglaterra, tomó control de esa zona y lo que hizo fue sacar a los otomanos y se quedó ahí. Una vez estaba ahí el Imperio Británico, dijo, es necesario que esta tierra sea dividida para formar un Estado palestino y un Estado israelita. ¿Sí? Entonces, esta declaración de Balfour se dio en 1917. Pero después vino algo complicado, algo que estremeció
por completo a la comunidad internacional. Un sismo político y un sismo social muy grave. El Holocausto. Se dio el Holocausto judío entre 1941 y 1945. Hermanos, el Holocausto fue una tristeza, ¿sí? En los campos de concentración, los alemanes nazis empezaron con el genocidio que mató a más de 6 millones de judíos. Así es. Y entonces esto conmovió a las naciones y dijeron, esto ya no puede seguir pasando. Pero todo eso está aconteciendo tal cual el Señor se lo había profetizado a Ezequiel. ¿Sí? Y entonces se da el holocausto. Este holocausto tuvo lugar en los territorios ocupados por Alemania en Europa. Entonces, este holocausto fue un hecho de derramamiento de sangre sin precedentes. ¿Sí? El asunto es que el derramamiento de sangre tenía que darse. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que el Señor había profetizado que en un día iba a nacer una nación. En un día, Sión iba a dar a luz a sus hijos. ¿Sí? Y cuando una mujer da a luz a sus hijos, ¿qué es lo que derrama? ¿Qué es lo que derrama? Sangre. Por eso se dio el holocausto. Se derramó la sangre del holocausto y después de derramar la sangre, entonces nace la nación de Israel. ¿Sí? Obviamente nadie quisiera que eso pasara, pero el Señor así lo manejó. Y entonces el derramamiento de sangre del holocausto es el derramamiento de sangre de parto del nacimiento de la nación de Israel. ¿Sí? Así es. Entonces, el holocausto afectó las mentes de las personas, especialmente de los líderes, porque cuando se dieron cuenta de las masacres que habían hecho, hermanos, la gente tuvo compasión. Entonces, por intercesión del Reino Unido, por Israel y todas las naciones, entonces nace Israel. Es decir, esa orden profética que el Señor había profetizado por medio de Ezequiel generó un ambiente social y político para que todo quedara listo, ¿verdad? Y el Estado de Israel fuera declarado como Estado el 29 de noviembre de 1947. Ese día fue cuando se dio la orden de que Israel iba a nacer como nación. Entonces, la Asamblea General de la ONU, que en ese tiempo era la Federación de Naciones, adoptó la resolución 181, ¿sí? La resolución 181 en la cual se declaraba que Israel iba a ser nación. Y la votación se dio así: 33 votos a favor, incluyendo a los Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. Y 13 votos en contra, que ahí estaba Colombia, estaba Honduras y otros países más. Obviamente Irán y todos los países de Oriente. Y también hubo 10 naciones que se abstuvieron. ¿Sí? La votación no duró más de 3 minutos. Al ver la gente cómo el holocausto había afectado al pueblo de Israel, a los judíos, no duró ni más de 3 minutos. En 3 minutos dijeron sí. Voto decisivo, Guatemala. ¿Sí? Voto decisivo, Guatemala, para que entonces Israel naciera como nación. Entonces, hoy para nosotros eso es historia, ¿sabes? Pero es el cumplimiento de la profecía. Y por eso es que, hermanos, tenemos que estar seguros que así como se cumplió la primera parte de la profecía, así también se va a cumplir la segunda parte. ¿Sí? Es decir, hermanos, nosotros estamos viviendo entre el nacimiento de Israel, ¿sí?, y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por dónde estamos? Más o menos por aquí. Estamos cerquísima de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se alegra usted por eso?
Amén. Entonces, el Señor cumplió su palabra y hoy para nosotros nos podemos ver que el Señor no miente. Entonces los huesos ya tienen tendones y tienen piel, tienen carne también. Israel entonces ya está instalado como nación y con el respaldo del Señor. En cumplimiento a la palabra profética del Señor, Israel fue fundado como nación contra todos los pronósticos y contra todos los pronósticos persiste hasta el día de hoy. Porque si el Señor no fuera el guardador de Israel, entonces, hermanos, ya no estuvieran los israelitas, ahí donde están. Entonces, una nación nació en un solo día, por eso hablaba del parto. ¿Sí? En Isaías 66:8, lo vamos a ir a leer. Isaías 66:8. Dice así: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dijo el Señor. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Entonces el Señor cumplió esta profecía. En un solo día, después de la declaración de noviembre de 1947, el 14 de mayo de 1948 se fundó el Estado de Israel. ¿Sí? 14 de mayo de 1948 en el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos. Y en el 5 del mes de Iyar del calendario hebreo. Entonces, nuestro Dios cumplió su palabra. Entonces, Israel está con huesos, tendones, carne y piel, pero no tiene espíritu. Y no tiene espíritu porque la segunda profecía no se ha cumplido, porque eso va a llegar cuando el pueblo de Israel reconozca que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es Adonai. Y lo estoy diciendo en esos términos porque estoy hablando hacia los judíos. Es decir, nuestro Dios hizo regresar a los cautivos y los instaló ahí, pero ellos están como seres humanos, como cuerpos, pero sin vida. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios. No han reconocido a Yeshua como el Mesías. ¿Sí? Entonces, hermanos, la higuera ya brotó las hojas y ya está próximo el verano. Eso quiere decir entonces que ya está próximo el momento en el que se cumpla la segunda profecía, que es cuando Ezequiel le profetiza al Espíritu para que venga de los cuatro vientos y le dé vida a esos cuerpos. Entonces, nosotros somos esa generación que no pasará después de ver cómo brotó la higuera y cómo los huesos tuvieron piel, tendones y carne. Entonces nosotros estamos próximos, hermanos, a ver que el Espíritu entre en esos cuerpos, en Israel. Proféticamente, entonces, como dije, la nación de Israel está instalada como hueso, carne y tendones, pero no tiene espíritu. Ellos recibirán ese espíritu cuando conozcan a Jesucristo como su Señor. Y ellos recibirán el espíritu. Sí. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando se complete la plenitud de los gentiles, de las cuales el apóstol Pablo habla en Romanos 11:25. ¿Sí? ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Ya lo voy a explicar. Entonces, cuando la plenitud de los gentiles se complete, entonces el Espíritu vendrá sobre Israel y los convencerá de pecado. Entonces, previo a eso, hermano, nosotros estamos viendo, como lo dije en otra predicación, mucho movimiento de israelitas en cuanto a la aceptación de Yeshua como el Mesías. Es decir, en estos últimos años estamos viendo cómo se han levantado muchos ministerios de gente judía que cree en Yeshua. Sí. Eso unos 30 años atrás no se miraba. Hoy hay muchas organizaciones de judíos o de israelitas que creen en Yeshua como el Mesías. ¿Sí? Y eso no se había dado. Hoy nosotros lo estamos viendo. Eso sí, hay quienes de ellos
empiezan a promover la obediencia a la Torá como medio de salvación, junto con la creencia en Jesucristo, pero están equivocados. Pero hay muchos de ellos que promueven el hecho de creer en Yeshua como el Mesías, y entonces ellos reciben la gracia del Señor y son salvos. ¿Sí? El asunto es que muchos predicadores occidentales lo que hacen es que atacan a los judíos, ¿ah? Y dice, es que ahora todo el mundo quiere ser judío, dice, ¿sí? Y que quieren esto por aquí, quieren esto por allá, digamos como en represalia. Pero hermanos, este movimiento nadie lo va a detener. Porque es el tiempo en el que el Señor está levantando a su pueblo para despertarlo y que crean en Yeshua. Y no importa qué predicador occidental empiece a atacarlos, ¿verdad? Como pueda, esto no lo va a detener nadie. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles está terminando y el tiempo donde el Señor empieza a tratar con su pueblo está iniciando. Entonces nosotros somos testigos de eso. Nosotros entonces tenemos el privilegio de ver convertirse a Israel de poco a Yeshua. Lo que antes parecía ser imposible en cuanto a Israel, entonces, hermanos, ahora lo estamos viendo. Entonces los huesos van a vivir y será un ejército grande. Ahí en Ezequiel habla acerca de que los huesos iban a cobrar vida e iban a ser un gran ejército. ¿Sí? Iba a ser un gran ejército. Ahora, ¿por qué un gran ejército? Hermanos, la próxima semana, no la próxima, sino la siguiente, después de la que viene, yo voy a explicar que el Señor va a reunificar a Judá con la casa de Israel. Y por eso se va a hacer un gran ejército. ¿Sí? Que es la profecía que está desde el 36, 16, perdón, del 37, del 15 en adelante. Entonces, hermanos, ese será un gran ejército. Judá será parte de ese gran ejército y entonces se va a generar un movimiento muy fuerte en que la gente va a entregar su vida al Señor. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando los israelitas, cuando el Señor les abra los ojos, cuando les sople el Espíritu sobre ellos, entonces van a llorar al ver al que traspasaron. ¿Sí? Van a entender quién era aquel al que habían crucificado, quién era aquel quién es aquel al que negaron, quién es aquel al que persiguieron. Y entonces se van a compungir de dolor y van a llorar, pero se van a entregar a Cristo. Entonces nosotros estamos viviendo esos días. Nosotros estamos entonces a muy pocos días de ver cómo el pueblo de Israel se vuelve por completo al Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso sí, previo a eso, Israel va a pasar por un tiempo de angustia, como lo dice Daniel 12:2. Y nosotros también vamos a sufrir un poco, aunque no del todo el tiempo de angustia, porque el tiempo de angustia es la tribulación por completo, ¿sí? Nosotros vamos a padecer los principios de dolores. Por eso es que les digo, hoy día, hermanos, estamos aquí en un recinto bien cómodos con aire acondicionado. Llegará el día en que no será así, donde tengamos que reunirnos en cuevas porque seamos perseguidos. Y eso está próximo, muy, pero muy próximo. Así es que aproveche el aire ahorita, ¿verdad? O sea, porque después no va a haber. Entonces, hermanos, nosotros somos esa generación que vamos a ver la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta profecía, déjenme decirles que esta profecía aplica para la nación de Israel, como para el resurgimiento de la nación de Israel, pero también aplica para el resurgimiento del concepto de la casa de Israel. ¿Sí? Porque aplica muy bien, porque históricamente se cumplió muy bien, pero históricamente a la par se va dando otro evento. ¿Por qué? Porque si usted va a la profecía de Ezequiel, en el versículo, solo permítame aquí, del 9 al 10. Vamos a ver, 37 del 9 al 10. Dice la siguiente manera, y me dijo, hijo de hombre, aquí en el 11, me dijo luego,
Hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel. ¿Se recuerdan que yo expliqué cuál es el error de los exégetas de Occidente? Que no hacen diferencia entre la nación de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Se recuerdan? ¿Por qué? Porque la casa de Israel solamente se está refiriendo a las 10 tribus del norte que fueron dispersadas a lo largo del mundo. ¿Sí? Cuando dice Israel, es a toda la nación, es decir, a las 12 tribus. Y cuando dice Judá, se está refiriendo a las 2 tribus del sur. ¿Sí? Pues aquí él le está diciendo, me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Es decir, hermanos, si yo les pregunto a ustedes el día de hoy, ¿dónde están las 10 tribus perdidas de la casa de Israel? Nadie lo sabe. Pero ¿sabe por qué no nadie lo sabe? Porque las 10 tribus de la casa de Israel están dispersadas a lo largo de todo el mundo, compuesta por israelitas y gentiles, y nosotros, la iglesia, somos la casa de Israel. ¿Sí? Este concepto de la casa de Israel no se manejaba antes, especialmente en Occidente. ¿Por qué? ¿Por qué no se manejaba? Porque el concepto de casa de Israel desapareció en aquel tiempo y se vio opacado después de que vino nuestro Señor Jesucristo por el concepto de iglesia. ¿Sí? Es decir, eclesía, se usa este concepto. No estoy diciendo que está mal, porque así nos hemos identificado, pero la eclesía es la casa de Israel. Porque cuando el apóstol Pablo habla de la plenitud de los gentiles, Melo Hagoim en hebreo, está hablando de las 10 tribus del norte. ¿Sí? Entonces, hasta que las 10 tribus del norte no estén completas en Cristo Jesús, entonces no va a empezar, digamos, los eventos finales. Y nosotros somos parte de esas 10 tribus. ¿Sí? Hoy la palabra eclesía reemplazó, ¿verdad? Y no hay ningún problema con eso, como dije, a lo que es el concepto de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la teología del reemplazo produjo ese efecto. La teología del reemplazo, hermanos, yo la he explicado aquí, es aquella teología que tiene la premisa de decir que por el pecado de Israel, por la desobediencia de Israel, el Señor los desechó por completo y la iglesia hoy es el Israel espiritual. Siempre lo he dicho, eso es una herejía, no tiene base bíblica. Cuando alguien le diga eso, dígale, mire, deme su base bíblica. Y va a ver que le va a empezar a agarrar pasajes de todos lados que en realidad no aterrizan en nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que hizo el Señor fue dispersar a las naciones, a las 10 tribus del norte por todo el mundo, les lanzó el evangelio y tiró el trasmayo y nos llevó con él. Es decir, nosotros fuimos arrastrados por ese trasmayo que se llama evangelio y hoy en Cristo Jesús somos salvos, somos parte de esas 10 tribus, porque el Señor no dio más salvación que a las 2 casas, a la casa del norte y a la casa del sur. ¿Sí? Yo quiero contarles, de hecho, un día yo estaba estudiando para hablar acerca del nuevo pacto, ¿verdad? Yo les he contado que yo empecé a buscar, bueno, vamos a hablar del nuevo pacto y con mi mente occidental preconcebida, ¿no? Vine y fui y dije, voy a ir a buscar el nuevo pacto para asociarlo con la iglesia. Hermano, no lo encontré. Porque en Jeremías 31, del 30 al 33, el Señor habla acerca del nuevo pacto. Y el pacto, el Señor dice que es para las 2 casas, la casa del norte y la casa del sur. ¿Sí? Casa de Israel y Judá. Es cierto, Gálatas dice que nosotros fuimos agregados a esos pactos, pero es lo que yo estoy explicando. Cuando el evangelio llegó a nosotros, el Señor nos agregó a esos pactos. ¿En quiénes? En la casa de Israel o la casa de Efraín. Por eso es que entonces yo empecé a buscar y empecé a buscar y empecé a buscar para poder entender y no aterricé más, sino que la iglesia es la casa de Israel. Y por eso en una clase yo explicaba, cuando yo leí las puertas, los nombres de las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén, entonces yo encontré que no hay una puerta que diga iglesia. Léalo.
No hay ninguna puerta. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué la ciudad tiene puertas? Las puertas de la ciudad tienen nombres. Porque por cada uno de ellos van a entrar los hijos. Es decir, aquí está Judá. Los que son descendientes de Judá van a entrar por esa puerta a Jerusalén. ¿Sí? ¿Y por dónde entramos nosotros? No dice iglesia. Entonces yo expliqué en su momento que nosotros vamos a entrar por la puerta occidental central. Esa es la puerta que le pertenece a Efraín. ¿Sí? Nosotros pertenecemos a la casa de Efraín. Por ahí vamos a entrar a la Nueva Jerusalén, porque somos parte de las 12 tribus de los hijos de Israel. Nosotros fuimos injertados, ¿sí? En el olivo, ¿sí? Arrancados del olivo silvestre e injertados en Israel. ¿Sí? Yo por eso la otra vez me alegaba con un señor que puso, es que yo no entiendo por qué hoy todo el mundo quiere ser israelita. Así puso. Nosotros no somos, los cristianos no somos israelitas. Nosotros somos hijos de Abraham. Entonces le dije, estás equivocado. ¿Sí? Porque a Abraham se le dio el pacto, se le confirmó a Isaac y en Jacob se ejecutó. ¿Sí? Y por eso es que el apóstol Pablo dice, cuando somos tomados del olivo silvestre, arrancados de ahí y somos puestos en el olivo que es Israel. Entonces yo le dije, si no eres israelita, estás en la calle. No tenés quien te reciba. Porque la promesa a Abraham se cumple en Jacob, en Israel. Y si tú no aceptas a Israel, estás en la calle. No vas para ningún lugar. Entonces, hermanos, ya está saliendo a la luz este concepto. ¿Y por qué lo menciono? Porque hoy está resurgiendo. ¿Sí? Y entonces, aunque la teología del reemplazo todavía intenta opacar el concepto de la casa de Israel, porque ustedes van a oír eso, de que de que la iglesia es el Israel espiritual, en el 99% de los púlpitos de Occidente, hermanos, ya la gente está entendiendo que la iglesia es la casa de Israel. Es decir, somos las 10 tribus del norte formadas por israelitas y por gentiles, así como Efraín es hijo del israelita José con la gentil Asenat. ¿Sí? Ahí se hace esa mezcla. Y en él, como le prometió el Señor por medio de Jacob a Efraín, en él íbamos a ser nosotros la plenitud de gentiles. Entonces, todo eso está resurgiendo en este momento. Entonces, hermanos, nosotros estamos presenciando todo eso. Estamos viendo cómo Israel fue instalado. Estamos viendo cómo el concepto de la casa de Israel está resurgiendo. Entonces, hoy estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. ¿Sí? Entonces, Israel pronto cobrará vida. Ya se va instalado, no tiene vida porque no ha aceptado a Jesucristo, pero dentro de poco Israel se levantará. Y entonces se vendrán ciertos eventos que como yo lo explicaba la semana pasada, algunos los vamos a ver y algunos no. Y entonces, como dice la lectura que vimos, ¿verdad? Cuando veamos que todo esto está aconteciendo, alegrémonos. ¿Sí? Alegrémonos, ¿por qué? Porque eso es señal ¿de qué? De que nuestra redención se ha acercado. Es decir, hoy nosotros estamos a días de que seamos arrebatados. ¿Sí? Hoy nosotros estamos a momentos de ser arrebatados. ¿Sí? Cuando digo momentos, es que en cualquier día de esto suena la trompeta, hermanos. Cualquier día. Yo platicaba con un hermano acerca de que en estos días, por la fiesta de las trompetas, se generó, digamos, mucho comentario acerca del arrebatamiento de la iglesia. Porque el cumplimiento profético de la fiesta de las trompetas, o sea, Yom Teruah, es el arrebatamiento de la iglesia. Además, esta fiesta se le llama, tiene varios nombres, y uno de los nombres que tiene es el día escondido de la gente. Otro es el día en que nosotros seremos escondidos.
Así, en hebreo, así le dicen. Los hebreos, digamos, le pusieron ese nombre no sabiendo por qué lo estaban poniendo. Pero nosotros sí sabemos por qué. Porque en ese día nosotros seremos escondidos, seremos arrebatados porque la ira del Señor viene con todo sobre los habitantes de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra, nosotros somos moradores del cielo aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, no importa que podamos pasar. ¿Por qué siempre advierto de esto? Porque hoy muchas veces se vive un cristianismo light, ¿verdad? Hermano, yo quiero vivir tranquilo y en paz, ¿sí? Sin sobresaltos. Es más, si me vienen a amenazar que yo tengo que negar a Cristo, yo lo voy a negar porque si quiero vivir en paz, tranquilo, no hay problema. ¿Sí? Nosotros estamos viviendo en un espacio de tiempo donde la gente se ha acomodado a un evangelio de paz. Peace and love. ¿Sí? Así, tranquilito. Y lo voy a decir como lo dije la semana pasada. La primera generación de cristianos y la última generación de cristianos somos perseguidos de la misma manera. ¿Sí? Pero no nos tenemos que afligir. ¿Por qué? Porque cuando veamos que estamos siendo perseguidos, ¿sabe qué tenemos que hacer? Alegrarnos. ¿Sí? Porque si nosotros empezamos a ser perseguidos, eso es señal de que nuestro Señor Jesucristo pronto viene por nosotros. Entonces, en lugar de acongojarnos, en lugar de preocuparnos, en lugar de lamentarnos, en lugar de negar a Cristo, debemos de alegrarnos. ¿Nos podemos alegrar en medio de la tribulación? Sí. Porque nuestra paz, nuestro gozo no depende del exterior, sino depende del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque el Espíritu de Dios produce amor, gozo, paz, paciencia. ¿Sí? Entonces no importa qué esté sucediendo alrededor mío, yo voy a tener paz. Porque el Señor es el Dios de paz. Entonces, hermanos, hoy Israel está tomando mucha preponderancia en cumplimiento a esta profecía. Entonces, hoy nosotros debemos de estar 100% seguros de que pronto partiremos de aquí. Pronto estaremos en la patria celestial. Pronto estaremos viendo a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Ahora bien, esto ya es un tema evangelístico. Yo quisiera que todos estuviéramos allá. ¿Sí? Siempre lo he dicho. A mí me encantaría que todos los que estamos aquí, es que aquí todos tienen cara de angelitos, en serio, es bien. Mira, si yo me quito los anteojos de aquí, yo los miro bien hermosos, o sea, bien portados, ¿sí? Pero no es así. Y hermano Jorge Mario lo decía así: el día del arrebatamiento van a haber sorpresas. ¿Sí? Van a haber sorpresas. ¿Por qué lo digo? No lo digo, digamos, con ánimos exclusivistas. Lo digo con un ánimo de lamento. Porque no todos tienen oídos para oír. ¿Sí? Y entonces, en aquel día se presentarán algunos y no van a ser arrebatados. Sí. Este es el tiempo, hermanos. Amigos que me escuchan, este es el tiempo en el que hay que arreglar cuentas con el Señor y mantenernos apegados a su voluntad y seguir creciendo y no justificarnos en lo absoluto de maneras absurdas, sino acercarnos al Señor, porque habrá tiempo en el que le busquemos y Él ya no va a estar, ya no lo vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, es hermoso saber que vamos a la gloria del Padre. Pero es más hermoso saber que estoy seguro que voy a llegar. Yo estoy seguro. ¿Y usted? Ay, yo creí que se iba a caer todo esto. Dios mío, en serio. ¿Sí? Debemos estar seguros. Y si no estamos seguros, asegurémonos. Porque eso es lo que corresponde. Entonces, hermanos, estamos próximos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos la última generación. Somos esa generación que el Señor levantó para ver el cumplimiento de la profecía de Ezequiel y para ver también el cumplimiento de Mateo 24.
somos esa generación. Así es que alegrémonos, pero asegurémonos de estar cerca del Señor, para que en aquel día seamos de los primeros que somos arrebatados y llevados a la gloria del Padre. Oremos. Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta hora, por permitirnos seguir conociendo más de tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que tal cual se lo diste a Ezequiel, esta profecía se ha cumplido. Y hoy nos ponemos en tus manos, sabiendo que si somos esa generación, de seguro veremos muchas más cosas, gratas y no gratas, pero lo más importante es que estamos listos para ser arrebatados y llegar a tu presencia. Gracias. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.